Muy buenos días, profesor y compañeros en general. El día de hoy, en el curso de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentaremos el tema de una posible solución para la actual crisis política. Los integrantes son Guerrero Pozo Melanie, Bernard Rentería Alex, Pino Mena Gilmar, Brigitte Galindo Baltasar, María Luz Cotrina Espinosa, Matías Requejo Aliaga y el que les habla, Aaron Inamaque Ríos. Con respecto a la parte de introducción, podemos decir que frente a la inconformidad del pueblo por la sucesión de la presidencia de Dina Boluarte y la falta de respeto por parte del Congreso al no respetar la voluntad del pueblo, ha causado una situación de incertidumbre y caos en las calles. La decisión del ex actual presidente del Perú, Pedro Castillo, de decretar un gobierno de excepción y disolver el Congreso sumió el miércoles al país en una profunda incertidumbre. El maestro rural fue destituido y detenido tras perder el apoyo del ejército. El Tribunal Constitucional calificó de golpe de Estado las medidas anunciadas, que incluían una reorganización del sistema de justicia y el toque de queda. La vicepresidenta Dina Boluarte juró el cargo de presidenta por la tarde, convirtiéndose así en la primera mujer en gobernar el Perú. El mandato de Castillo, marcado por la inestabilidad, termina así tras año y medio de promesas incumplidas y escándalos de corrupción. Buenos días compañeros, buenos días profesor, mi nombre es Gilmar Pinedo y yo voy a empezar a explicar la parte de nuestra solución que es la disolución del Congreso. Esta se basa en el artículo 134 de nuestra Constitución, que nos dice que el presidente está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. Y bueno, si no cumple esta condición no lo puede hacer. Por lo tanto, lo que hizo Castillo fue algo inconstitucional. Entonces, bueno, ocurrió todo este problema, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para disolver el Congreso ahora? Sería convocar un referéndum, que bueno, es una institución política mediante la cual el pueblo puede aprobar o rechazar una decisión de sus representantes. Es una manifestación de la democracia mediante la cual la ampliación del sufragio y el libre acceso a cargos públicos, la totalidad del pueblo organizado en un cuerpo electoral participa en el proceso de poder. Por lo tanto, podríamos convocar un referéndum y estar de acuerdo con el Congreso para poder disolverlo, y esto estaría dentro de lo legal. Referéndum es un mecanismo de participación ciudadana en el ordenamiento jurídico. La ciudadanía participa directamente para aprobar una determinada norma o derogar una norma. Derecho ciudadano, artículo 31. La participación directa respecto a un acto normativo. ¿En qué momento aplicar el referéndum? La Constitución dice que los ciudadanos participan en asuntos públicos a través del referéndum, norma con desarrollo legal 26.300, la Ley de Participación y Control Ciudadano. Ellos pueden solicitar un referéndum si cumplen con requisitos, no menos del 10% de firmas de elección electoral. Si bordean 25 millones, el 10% sería 2,5 millones. Referéndum y plebiscito. ¿Y cuál es la diferencia entre referéndum y plebiscito? El referéndum es un acto que se concretiza respecto al electorado en relación en actos normativos, y el plebiscito está relacionado a cuestiones de decisiones políticas del Estado. En el Perú hubieron 3 referéndums. En el octubre de 2005 fue un referéndum sin éxito de marcación de territorios, puesto que era la creación de macroregiones. El segundo referéndum se encargó de FONAVI, pero según el Jurado Nacional de Elecciones consideró que esto no se debía ejecutar, puesto que el objetivo de consulta no eran normativas tributarias. Sin embargo, al final de cuentas, estos lo autorizan y lo convocan. En el 2018, Vizcarra convoca 4 referéndums, las cuales 3 son aprobadas. ¿Qué temas no pueden ser sometidos a un referéndum? En el artículo 31 destituyen el derecho de acudir a un referéndum, pero en el artículo 32 estos nos indican de materias y límites que se pueden someter al referéndum. Nos indican qué es lo que está prohibido. Por ejemplo, la reducción de derechos fundamentales, normas de carácter presupuestal y tributarias, no pueden ser sometidos a tratados internacionales. ¿Qué modificaciones hubo en el referéndum? Antes, el Congreso sostiene que toda reforma debe pasar por el Congreso primero. El proyecto de ley, por ejemplo, que se presenta al Ejecutivo, somete esto en una discusión del Pleno. Si lo aprueban, se somete a un referéndum. El Congreso debe pronunciarse primero. ¿Se puede cambiar alguna norma del referéndum? Según las leyes, las normas aprobadas por el referéndum no pueden cambiarse a menos que tengan ya 2 años de vigencia. Es decir, que el último referéndum, que fue en el 2018, sus normas pueden ser cambiadas, como por ejemplo la creación de juntas nacionales de justicia, constituir como delito el financiamiento ilegal de organizaciones políticas, participación de reelección de congresistas y el regreso de la bicameralidad. Y finalmente, ¿cuál es la función del Jurado Nacional de Elecciones? Ellos se encargan de convocar al referéndum y de finalmente dar los resultados. Un gobierno previsional. Como su mismo nombre lo dice, un gobierno provisional es constituido de forma extraordinaria para dirigir asuntos gubernamentales durante un periodo de tiempo que dura hasta la elección de un nuevo gobierno para un periodo ordinario y con un mandato ordinario.
Los gobiernos provisionales se crean en circunstancias muy diversas, como la caída de un régimen, un acuerdo negociado, unas elecciones especiales o una intervención internacional. Como es en este caso de Perú, es por el motivo de que Pedro Castillo realizó un golpe de Estado, como se dice. Es clave tener en cuenta el funcionamiento básico del gobierno provisional. Probablemente tendrá que depender del aparato burocrático ya existente, aunque a menudo están plagados de problemas que contribuyen a la crisis. Los ministerios y la burocracia funcionan en cierto grado y pueden resultar difíciles crear nuevos órganos con capacidad institucional. Por eso, a pesar del anhelo de algunos, especialmente de actores de la oposición que llevan tiempo apartados del poder, de empezar de cero a menudo, es mejor utilizar a las instituciones públicas y el personal ya existente e incorporado a nuevas personas, según sea necesario para solventar los problemas de corrupción o capacidad. Buenos días, profesores y compañeros. Hoy voy a hablar acerca de la Asamblea Constituyente, que es un instrumento mediante el cual las personas hacen uso de sus facultades para el reconocimiento de sus derechos fundamentales y el diseño organizacional de una sociedad política. Para evitar que sea usado como arma, es necesario que su convocatoria se haga en un ámbito de censo de amplias mayorías. Una experiencia reciente fue entre los años 1978 y 1979, durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, resultando la Constitución de 1979. El expresidente Pedro Castillo, el 25 de abril de 2022, creó un nuevo proyecto de ley que creaba una nueva asamblea constituyente con 100 nuevos asambleístas. Y estas estarían conformadas por un 40% de representantes de partidos políticos, 30% de candidatos independientes, 26% de representantes de pueblos indígenas y 4% de representantes de pueblos afroperuanos. Esos asambleístas serían elegidos por el presidente. El, el 26 de abril de 2022 fue remitido al Congreso. Cuando un presidente es destituido de su cargo, como es el caso de nuestra coyuntura actual, según el artículo 145 de la Constitución, la presidenta o el presidente cesará sus funciones y dejará vacante el cargo. Posterior a este cambio, asume sus funciones el primer vicepresidente, en defecto de este, el segundo vicepresidente, y puede continuar el mandato o convocar nuevas elecciones. Y para hacer un cambio de constitución, primero debemos entender que vivimos en un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho todas las personas, inclusive el Poder Judicial, Ejecutivo, el Congreso, entre otros, están sometidas a un conjunto de reglas que no se pueden violar, ya que esto garantiza que el Estado funcione correctamente. Y según el artículo 206, establece que las reglas para que sea un cambio constitucional, la iniciativa para este cambio le corresponde al presidente con la aprobación del Consejo de Ministros, los congresistas, ciudadanos, y debe ser aprobado por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante un referéndum. Como hemos podido observar, legalmente existen bastantes soluciones a esta crisis política, variando desde cambios por demandas populares hasta opciones más extremas como lo es la disolución del Congreso. Pero lamentablemente la realidad es que hasta que los peruanos estemos unidos habrá pocos cambios si es que hay alguno. No solamente tenemos que pensar en posibles soluciones, sino también en las consecuencias que éstas traen, pues no sería ideal. Por poner un ejemplo, cerrar el Congreso si el gobernador resultante no es apto para gobernar. El pueblo peruano tiene el poder político necesario para hacerle frente tanto a la corrupción como a políticas que le lastimen, pero no lo usa. Por este motivo es necesario informarse sobre cómo funciona nuestro Estado y tomar decisiones calmadas pensando en lo que es mejor para el país en vez de lo que es mejor para uno mismo, ya que el pueblo es gran parte de un país. Por lo tanto, esa sería la mejor solución que tenemos para esta crisis política.